Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos, 8 de la mañana con 3 minutos. Le quiero enviar un abrazo fortísimo a Sarita Serna, que el día de hoy está de cumpleaños. No había leído el mensaje, no me ha pasado tempranito. Dice, saludo de cumpleaños. Claro que sí, Sarita, claro que sí. Dice, lindo y hermoso, dice, para este cuerpito, por favor. Abrazo, Sarita, que Dios me la bendiga, que me la cuide, que me la proteja. Espero que hoy le festejen como se merece, querida Sarita Serna, colega comunicadora social. También le voy a enviar un abrazo atrasadito, porque ayer fue su cumpleaños, para ayer estábamos al aire, a la ingeniera Mónica Barrera, que siempre está en sintonía de este espacio. Siempre tiene la bondad de escucharnos, ella desde el Manso Guayas, ¿no? Playerísima ella, sube un montón de fotos en la playa. Le envío un abrazo a la ingeniera Barrera, que también ayer festejó el mejor de sus días, tercer piso creo que sube. Así que le envío un abrazo a la ingeniera. Bueno, dejemos la sección saludos, 8:04 en la mañana. La semana anterior estuvo por acá Leonidas Issa Salazar, expresando su postura sobre los temas políticos, ratificando el hecho de que ninguna orientación política de los finalistas se ha comunicado con la CONAIE, que Revolución Ciudadana no ha hablado con él, no ha hablado con la CONAIE para buscar algún tipo de acercamientos, y claro, la CONAIE resolvió la semana anterior no apoyar a ninguno de los dos binomios presidenciales finalistas, y unos días antes de la segunda vuelta electoral, la CONAIE tomará una decisión si deja ahí las cosas o impulsa el voto nulo. Eso va a depender de lo que resuelvan sus filiales. Decía Leonidas Issa que, por ejemplo, el Ecuarunari ya había resuelto impulsar el voto nulo. No así la filial de la Amazonía, la Confiniae, ni la filial de la Costa, la CONAICE, que todavía están en, digamos, un análisis a la interna. Y dentro de ese diálogo, Issa también habló sobre la situación interna de Pachacuti. Porque, claro, la última elección presidencial y legislativa significó o reflejó, confirmó las complicaciones internas de Pachacuti. No logró poner candidato presidencial, no logró poner candidatos a asambleístas nacionales, puso candidatos a asambleístas provinciales. Pero si se hace una comparación con el éxito que tuvo Pachacuti en el año 2021, donde su candidato presidencial, Yacu Pérez Guartambel, estuvo a un tris de llegar a la segunda vuelta y alcanzó 27 curules en la asamblea, un número inédito para la historia de Pachacuti, que incursiona por primera vez con candidatos en el año 96, alcanzó 27, que es el número más alto. Para esta elección, entiendo, en la próxima legislatura la proyección es que Pachacuti tenga 4 o 5 legisladores, ya voy a revisar bien justamente el número. Y hablaba Leonidas Issa de que todo esto es el reflejo, el resultado de la crisis interna de Pachacuti. Yo quiero pedirle una opinión a Mario Ruiz, que nos acompaña ahora mismo, ex asambleísta por Imbabura del movimiento Pachacuti, quien además se desempeñó como jefe de la bancada de esa organización política en la última Asamblea Nacional. Estimado Mario, qué gusto saludarlo, bienvenido, buen día. Buenos días, Fabricio. Un saludo cordial y respetuoso, un abrazo fuerte a los ecuatorianos que nos escuchan a través de Sonorama. Gracias, Mario, por su gentileza de conversar con nosotros en esta mañana. Yo primero quiero pedirle a usted un análisis ya en frío, ya ha pasado algún tiempo desde la segunda vuelta, desde la campaña electoral. ¿Qué pasó con Pachacuti? ¿Cómo evalúa usted la situación interna de Pachacuti que provocó que no pongan candidato presidencial ni lista de asambleístas nacionales y que hayan logrado muy pocas curules en comparación a lo que pasó en 2021? Mario Ruiz. Bueno, yo creo que hay dos aspectos que entre otros se tienen que analizar. Uno es que el Pachacuti que nació en los años 96 más o menos, de las luchas sociales, obviamente, de la CONAIE, de la Ecuarunari, de los sectores populares, como brazo político del movimiento indígena, ya no es el Pachacuti de esos años, de hace 25, 27 años. Todo cambia, todo evoluciona y igual en las organizaciones sociales como la CONAIE, Ecuarunari y otras organizaciones filiales, ya no está solo gente de Pachacuti. En ese tiempo tal vez sería solo Pachacuti, la CONAIE, hoy ya no. Hoy ya no. Y hay sectores que siguen creyendo que el Pachacuti tiene que pertenecer solo a un sector de la sociedad, solo a los indígenas, o solo a los mestizos, o solo a los
a las mujeres, solo a los jóvenes. Y eso crea una crisis frente a otros sectores que coinciden en que el Pachacuti nació para acoger a todos los sectores de la población que estén en contra de la injusticia social, en contra del extractivismo minero y petrolero, en contra de políticas que afectan a la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas, de políticas machistas, etc. Entonces, ahí la primera crisis que yo veo o el primer problema que tiene ahí el Pachacuti, del sectarismo que ciertos compañeras quieren imponer y que no ven más allá, y de otros compañeros que sí estamos en otra posición de ampliar o abrir las puertas para que los sectores sociales se junten a este proyecto político. Y dos, que efectivamente nos faltó en la Asamblea Nacional a nosotros tener una estrategia comunicacional que informe lo que hacía la bancada de Pachacuti, lo que hicimos los legisladores, y permitimos que la comunicación, un troll center invasivo que atacaba con ferocidad de lado y lado, del lado del gobierno, del lado de otros sectores, a la bancada de Pachacuti para desprestigiar su labor. Porque si van a revisar, por ejemplo, las actas de la asamblea pasada, nosotros podemos demostrar con hechos, las votaciones, las firmas, los proyectos de ley presentados, que son hechos inéditos que se hacen desde la bancada de Pachacuti, con hechos históricos que se hacen desde la bancada de Pachacuti, pero que nunca salen a la luz. Sale lo malo, todo, la mínima. Caía por ahí un asambleísta en un error, y eso se amplificaba a nivel nacional. Pero me parece a mí, Mario, no se amplificaba. Mario, pero me parece a mí que también hay que analizar aquello que salía, que usted dice que era malo. Por ejemplo, cuando el propio presidente de la República aparece un día y señala a 5 de sus compañeros de Pachacuti que supuestamente pretendieron extorsionar al gobierno a cambio de los votos para aprobar la ley de inversiones en marzo del año anterior, por mencionar un ejemplo. Otro caso... Pero nunca se probó, Fabricio. Sí. Presidente retiró de acuerdo, o sea, el tema es que el presidente aparece y menciona 5 nombres. Ya, y lo insólito es que después de 5 meses el propio presidente le dice a la fiscalía: archiven. Ahora, esto se prestó evidentemente para la suspicacia, Mario, perdóneme, pero el presidente toma esta decisión cuando estaban a puertas del juicio político al Consejo de la Judicatura y luego la propia división interna del Pachacuti. O sea, hubo cosas dentro de la bancada que sí complicaron la imagen. La declaración esta de la señora Rosa Cerda, que yo sí creo que se prestó incluso para la suspicacia, había que escuchar todo el video para entender lo que ella dijo, pero se quedó con la frase de que si roban, roben bien. O sea, todas estas cosas terminaron pasando factura, Mario. Desde que yo asumo la jefatura de bancada, bueno, yo fui uno de los más críticos, digamos, de la administración de la compañera, ex compañera de la Asamblea, Guadalupe Llori, precisamente por eso, porque nosotros no estábamos de acuerdo en que el Pachacuti se arrodille a políticas del gobierno de Lazo. Eso fue así, nosotros fuimos quienes dimos nuestros votos para la destitución de Guadalupe Llori, entre 6 o 7 asambleístas de la bancada de Pachacuti, porque el proyecto político de Pachacuti no nació para defender estas tesis del gobierno. Pero una cosa era eso, y otra cosa era también apoyar todo lo que la Revolución Ciudadana pedía. Ellos iban con una agenda para marcar o dejar en la impunidad a actos de corrupción sentenciados en contra de gobiernos, de gobernantes pasados, y querían que les apoyemos a eso. Y si como no les apoyamos a eso, nos acusaron de lacistas, de gobiernistas, etcétera, etcétera, cuando nuestra agenda no era esa. Nosotros fuimos los que dimos las amnistías alrededor de 260 personas, y no como dijeron, de la gente que destruyó Quito. De ellos estaban solo el 12%. Dimos amnistías a la gente que defendía la naturaleza. Fue la bancada de Pachacuti, a gente que estaba perseguida por las empresas transnacionales mineras, entre ellos gente de Pacto del noroccidente de Pichincha.
Aprobamos, nosotros embanderamos la aprobación de la ley que equipara los sueldos y salarios de los profesores y profesoras de la parte, subiéndoles los salarios. Entonces, hay leyes importantísimas que se hicieron y que encabezamos nosotros, la ley de trabajo o la ley que regulariza y fomenta el trabajo autónomo y el comercio minorista. Entonces, nosotros nos opusimos a que se apruebe la ley tributaria y quienes dieron los votos para que se apruebe la ley tributaria, después se golpeaban el pecho y salían como héroes. Entonces, la estrategia comunicacional de lado y lado, atacar como el gobierno atacó o señaló a 5 asambleístas de la bancada de Pachacuti que le habían pedido ministerios, etcétera, y después quitó la acusación. Todo eso hizo daño, efectivamente, no lo negamos, tal vez errores nuestros también, que tenemos que asumir y hacer los análisis a la interna, pero también lo que pasa en la estructura del Pachacuti y la estructura de la organización social que es la CONAIE. Nosotros vemos con preocupación que decisiones que se toman dentro de la CONAIE por militantes de la CONAIE, pero no de Pachacuti, porque en la CONAIE ahora están militantes, son del movimiento indígena, pero militan en la Revolución Ciudadana, en Unidad Popular, en Avanza, en todos los partidos políticos, menos en Pachacuti. Ellos van a las asambleas de la CONAIE, como obviamente nadie les puede impedir el paso porque son del movimiento indígena, ellos toman decisiones sobre el Pachacuti, imagínense. Entonces, eso es lo que de una u otra manera también genera división dentro del Pachacuti. Y hoy por hoy están las cosas así porque no ha habido la voluntad ni de la dirigencia nacional ni tampoco de la dirigencia de la CONAIE de sentarse, conversar y llegar a acuerdos que puedan ir a buen término y evitar estos problemas para no tener este inconveniente que tuvimos ahora en el 2020. Yo le pregunto, Mario, presidencial, de no tener candidato a salud. yo le pregunto, Mario, si efectivamente a la interna de la organización, a la interna de la bancada, a la interna de los 25 o 27 legisladores, originalmente llegaron con 27, hubo una división sobre la postura de Pachacuti respecto del gobierno del presidente Lasso, porque digamos, a la interna había gente claramente identificada como con el gobierno, como la propia presidenta Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional en su momento, que ahora mismo es funcionaria del Ejecutivo, o el asambleísta Ricardo Vanegas, versus otros legisladores que tuvieron una postura muchísimo más crítica, Mario. Sí, había dos extremos, los extremos como los que mencionó usted, que se apegaron al gobierno, y los extremos que se fueron a estar de mandaderos de una bancada que no era la nuestra. Y ahí habían compañeros como la misma asambleísta Mireya Pazmiño, Peter Calo, Salvador Maita, que votaban al unísono con la bancada de UNES. Entonces, no respetaban las resoluciones de la bancada de Pachacuti, igual los compañeros. Entonces, otros colegas y legisladores que estábamos en medio y que estábamos sosteniendo esta tesis de que no debemos ir ni para el un lado ni para el otro, sino apoyar posiciones que beneficien al pueblo ecuatoriano, venga de donde venga. Si viene del gobierno y beneficia al pueblo ecuatoriano, se apoya. Si viene de UNES y beneficia al pueblo ecuatoriano, se apoya. Y si no, si viene de nosotros y proponemos nosotros mismos los proyectos de ley, los proyectos de fiscalización para evitar que haya corrupción, para que existan leyes trascendentales, eran nuestras propuestas. Vea, la última la última reforma que se quedó sin aprobar fue la reforma a la Ley de Educación Superior, que se había trabajado 2 años en la Comisión de Educación para que se pueda solucionar este problema de falta de cupos de acceso a la educación superior de los jóvenes, que se quedan alrededor de 600,000 jóvenes cada semestre no acceden a educación superior, para que exista presupuesto inclusive para la Universidad Amazónica, para Santo Domingo. Y quienes no dieron los votos fueron ellos, el gobierno y UNES. Y ahí 6 de nuestros compañeros, 4 de nuestros compañeros, también votaron con UNES. Y después, cuando nosotros reclamamos esa posición, no, nosotros votamos así porque desde la CONAIE nos dijeron que así se toca votar. Entonces, ¿a dónde íbamos a llegar si habían
disposiciones, no había una conducción política, había contraórdenes desde la dirigencia nacional, una posición, una sugerencia, una directriz, y desde la CONAIE otra directriz, otra sugerencia. Entonces, siempre hubo esa división, digamos, esa contraposición de directrices, y nosotros teníamos que estar en medio. Pero más allá de eso, nosotros sí consideramos que es momento de volver a sentarnos a conversar, volver a reestructurarnos, volver a juntar a la gente buena, porque el proyecto político de Pachacutic es bueno, el proyecto político de Pachacutic acoge las aspiraciones y los anhelos de la gente que es la mayoría del pueblo ecuatoriano, de la gente humilde, de la gente de a pie, de los profesionales honestos, de los intelectuales honestos. El proyecto político está ahí. Que haya habido gente, compañeros, compañeras, que tal vez no pudieron, no supieron llevar a cabo ese proyecto político y se dejaron nublar por el poder, es otra cosa. Que haya habido una campaña mediática de desprestigio a quienes no quisimos apoyarles para que se tomen todos los poderes del Estado y acusarlos de lacistas, de alfombras de lazo, por no haberles apoyado a que se destituya el Consejo de la Judicatura y que se presenten juicios de revisión o demandas de revisión de las sentencias dictadas en el caso Sobornos 2012-2016. Eso es otra cosa. Que nos acusen de haber estado con el presidente Lazo por no haberles apoyado para que ellos se tomen la Contraloría, la Fiscalía General del Estado. Eso es otra cosa, pero las actas hablan más que todo, ahí están. Las votaciones de nosotros, ahí están. A nosotros, por lo menos a Mario Ruiz, no le pueden acusar una sola votación, no van a encontrar ni con lupa una sola votación que haya sido en contra de mis hermanos del pueblo indígena, Monturbio, de la gente humilde. No van a encontrar. Y los juicios políticos que nosotros presentamos en contra del Consejo Nacional Electoral, que está ahí pendiente y que debe continuar con esta nueva asamblea, en contra del ministro de Inclusión Económica y Social, que está también ahí pendiente por haber quitado los bonos de desarrollo humano a la gente más humilde, están ahí, sin ningún interés, sino haciendo lo que teníamos. A ustedes que en hacer. algún momento, Mario, les acusaron de haberse derechizado. Pachacutic nace, y es verdad, nace como el brazo político de la CONAIE, pero más allá de la evolución con el paso del tiempo, Pachacutic siempre se había caracterizado por ser una organización política del centro hacia la izquierda. Yo le pregunto a usted si tiene asidero cuando le señalan que ustedes se derechizaron durante el último ejercicio legislativo, Mario Ruiz. Quienes nos acusan de haberlos derechizado son los que han aplicado políticas de derecha a nombre de la izquierda. Si ahora mismo estamos por renovar el contrato de concesión a la telefonía celular, a Claro y Movistar, si recuerdan que ahora están prorrogado ese contrato, ¿quiénes entregaron a las multinacionales petroleras, mineras, de telefonía celular? A ver, ahí creo que le llamaron. Ahí está de nuevo. Ya le escucho de nuevo, Mario. Sí, entonces, quienes acusan de derechizarnos a nosotros por no haberles apoyado a dejar en la impunidad los actos de corrupción que cometieron, son ellos. Aquí no es que la izquierda, la derecha ha existido o se ha tomado el poder. Aquí siempre han sido políticas neoliberales, sino que los unos a nombre de la izquierda, los otros a nombre de la derecha, pero han hecho lo mismo. Cuando estuvieron en el gobierno ellos, 10 años, no bajaron un centavo las tasas de interés de los bancos fueron los que más ganaron. Entregaron, como dije, a las transnacionales mineras petroleras de la telefonía celular nuestros recursos. ¿Y eso es de izquierda? Eso no es de izquierda. Persiguieron a dirigentes sociales, persiguieron a las organizaciones sociales, desmantelaron la UNE, quisieron dividir la CONAIE. Eso no es de izquierda, eso es fácil. Pero ellos dicen que son de izquierda y que la... Bueno, si eso es ser de izquierda, entonces preferible no ser pues de izquierda. Si vamos a ver que la izquierda se toma el poder para quedarse 10, 20, 30 años oprimiendo a su pueblo, empobreciendo a su pueblo, entonces ¿para qué ser de izquierda? Lo que sí estamos claros nosotros es que tenemos un proyecto político de defensa de la naturaleza, del agua, de la tierra, de defensa de los más humildes, de los usuarios del sistema financiero. Ahí está un proyecto de ley que dejé presentando
para eliminar el buró de crédito, que se puede eliminar ese buró de crédito que es una tercera garantía. Aquí piden hipoteca, piden aparte garante y aparte el buró de crédito. Es decir, se puede eliminar. Ahí quedó un proyecto de ley para defender el Banco del Pacífico, es decir, para defender el patrimonio de los ecuatorianos. Esos son proyectos que efectivamente coinciden con un proyecto progresista. El hecho de solo decirse de palabra que soy progresista, que soy de izquierda, que porque canto en las canciones del Che Guevara soy de izquierda, eso no es así. Nosotros tenemos ahí las pruebas de que nosotros sí legislamos, sí dimos nuestros votos para la mayoría de la gente, para el pueblo humilde. Quienes andan ahí con el discurso que nos hemos derechizado son los que no dieron los votos para reformar la ley de educación superior, son los que dieron los votos y con su abstención permitieron que pase la ley de reforma tributaria afectando a la mayoría de ecuatorianos, fueron los que no quisieron aprobar la ley para la ley de extinción del dominio para recuperar la plata que se robaron. Es decir, una cosa es hablar, el bla bla bla, y otra cosa son los hechos. Nosotros con hechos, ahí queda demostrado, y cualquier ecuatoriano y ecuatoriana puede entrar a las redes, a la página oficial de la Asamblea Nacional y verificar qué proyectos de ley quedaron presentados como bancada de Pachacuti, como Mario Ruiz, y qué proyectos de ley se aprobaron con esos votos y quienes no dieron los votos para, por ejemplo, conformar la comisión de revisión de concesiones mineras y petroleras que yo propuse en el 21 de junio del 2021. Propusimos que se haga una comisión para revisar las concesiones que están mal hechas y las que están bien hechas que se queden, pero las que están mal hechas, que no hay consulta previa, que se hicieron con documentos falsos, con firmas falsas, se revisen. ¿Quiénes nos dieron los votos? El gobierno, el UNES y el Partido Social Cristiano. Porque ellos tienen intereses ahí. Propusimos que se hagan una comisión especial para que se audite la plata que se esfumó del IES, alrededor de 2.100 millones de dólares que se perdió en el IES. Revisen quienes no dieron los votos para que se conforme la comisión para revisar la plata del IES. El gobierno, UNES y el Partido Social Cristiano tampoco quisieron revisar lo que pasó en el IES. Entonces, cuando son intereses así grandes, temas petroleros, mineras, telefonía, IES, etcétera, ahí se juntan nomás de ellos, ahí se olvidan que son de izquierda, se olvidan que son progresistas y ponen los votos. Y ahora vamos a ver en esta nueva Asamblea Nacional. Oye, vamos Mario, a ver qué es lo que hacen. ¿Qué papel van a tener los 4 legisladores electos del movimiento Pachacuti? Tenemos un proyecto político. La defensa de la naturaleza es nuestro horizonte, la defensa de los sectores humildes. Quedan proyectos de ley ahí presentados. Vea, la ley de turismo. Desde el 2002 vive esa ley del turismo. Es decir, ya tuvimos una constitución 2008 y esa ley de turismo no ha sido reformada. Ya van más de 20 años con una ley obsoleta, una ley que no toma en cuenta el turismo comunitario, el turismo que hacen los sectores rurales y que están dinamizando la economía y que necesitan una nueva ley. Ahí queda presentada, nosotros presentamos esa ley. Queda el Código de Derechos Colectivos, donde se trata la consulta previa, se trata la justicia indígena, se trata la medicina ancestral, lenguas ancestrales. Quedó ya aprobada para primer debate. Esas tareas tienen en este año y medio los legisladores de Pachacuti para impulsar esas leyes que quedan presentadas. Y Mario, en medio de eso, ¿qué va a pasar con el movimiento? Porque, a ver, está pendiente la definición de la coordinación y a la vuelta de la esquina, digamos, ya faltan 3 meses y se acaba el año. Se acaba el año. 3 meses y medio y se acaba el año. Y a la vuelta de la esquina tenemos 2024 y ya en febrero comienza la cuenta regresiva para el año electoral 2025. O sea, y los tiempos en la política son muy rápidos. ¿Qué va a pasar al interior de Pachacuti hacia el futuro? Mario Ruiz. Tenemos que sentarnos, tenemos que conversar con los compañeros y compañeras que sigan creyendo en este proyecto político y que crean que aquí lo que tiene que imperar es la inteligencia, no el garrote, no el lacial. Aquí lo que tiene que imperar es los consensos. Tenemos que aglutinar, no dividir. En política, un principio sagrado: sumar, no restar. Aglutinar, multiplicar, no dividir. No ponernos sectaristas, no es que el movimiento político nos pertenece solo a nosotros, solo a los indígenas, porque nosotros dimos. Y así no vamos a llegar
Si vamos a llegar únicamente a tener juntas parroquiales, posiblemente, concejalías máximo, pero a disputar alcaldías, prefecturas, a Asamblea Nacional y Presidencia de la República, no se llega solo con un sector, no se llega solo con los indígenas, ni solo con los mestizos, se llega entre todos. Y si no queremos entender esa lógica, entonces sí estamos condenados a desaparecer, a quedarnos encerrados en nosotros mismos y no crecer, ni tampoco poder embanderar el proyecto político que necesita el pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano necesita de un movimiento político que aglutine a todos y pueda poner un gobierno que dé la respuesta a las necesidades del país. Porque si nosotros en lo personal creemos de que este corto periodo de año y medio va a ser muy difícil para cualquier presidente que llegue. Mucho más si en la Asamblea Nacional hay una oposición como hubo en esta Mario, Asamblea. Y lo último, ¿Daniel Noboa o Luisa González? ¿O ninguno de los dos? Su visión sobre los dos finalistas y lo que debería hacer Pachacuti. El Pachacuti ya tomó una resolución y la resolución es dejar en libertad a los militantes para que tomen una decisión responsable. Nosotros consideramos que lo que decía Albert Einstein, si quieres que pasen cosas diferentes, no hagas siempre lo mismo. Si nosotros vamos a permitir que nuevamente se tomen el poder, no para quedarse año y medio, sino para quedarse 10, 20, 30 años, ellos dicen que son de a 30, de a 40 años, entonces nosotros mismos seremos responsables de lo que pase en esos 10, 20, 30 años, porque ya lo vivimos, ya nos persiguieron, ya nos quisieron eliminar como partido político, ya nos insultaron, ya nos dijeron que los indígenas solo servían para cocineras, para empleadas domésticas, que eran atrasapueblos, tirapiedras, etcétera. Los insultos y el odio fue una constante en el gobierno que pasó. Ya lo vivimos. Ya lo vivimos, los ataques en los territorios donde nosotros dependemos de la minería para imponer la minería a gran escala, porque ellos son los extractivistas del siglo XXI, a nombre de la izquierda del siglo XXI. Ya lo vivimos. Entonces, si queremos volver a vivir eso, ahí están ellos. Pero si nosotros queremos dar una opción democrática, que tampoco es la panacea, pero que se pueda juntar para que haya libertad, para que haya trabajo, para que no nos persigan como nos persiguieron, ahí está la otra opción. Y en el 2025 nosotros prepararnos para presentar una verdadera opción democrática para el país. Mario Ruiz, gracias por estos minutos para hablar sobre y reflexionar sobre lo que ha pasado en la interna de Pachacuti y lo que nos dejó la anterior asamblea y lo que se proyecta en la futura legislatura. Muy amable, Mario. Muchas gracias, Fabricio, muchas gracias por el espacio. Gracias a Mario Ruiz, que ha estado con nosotros en este espacio, ex asambleísta del movimiento Pachacuti por la provincia de Imbabura, con su posición en torno al último proceso electoral. 8:32. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.